Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las mayores catástrofes de la historia, sin exagerar. Imaginemos esto. Durante 4 años, Europa fue básicamente un cementerio al aire libre, un antes y un después de verdad. El mundo, tal y como se conocía, pues jamás volvería a ser el mismo. Vamos a ver qué pasó exactamente. Y todo empezó con un barco. Estamos en octubre de 1347. Un barco mercante, genovés, atraca en el puerto siciliano de Messina. Pero algo no cuadra. Nadie baja. No hay movimiento para descargar la mercancía. Y enseguida se dan cuenta de que algo va terriblemente mal. Fijaos en esta descripción, es que pone los pelos de punta. La gente del puerto vio eso. Marineros cubiertos de llagas negras, delirando, gimiendo con voces que ya no parecían humanas. Una auténtica pesadilla. Claro, las autoridades intentan expulsar el barco a toda prisa, pero ya era demasiado tarde. El mal ya había desembarcado. Con ese barco no solo llegó una enfermedad, no, llegó el colapso. Bueno, pues aquí empieza todo, la llegada de este enemigo invisible. Pensemos que para la gente de la época esto era una fuerza totalmente inexplicable. Se extendía mucho más rápido que cualquier ejército que hubieran visto, y lo único que dejaba a su paso era pánico y una confusión absoluta. Y los síntomas es que eran brutales. Una auténtica sentencia de muerte. Lo describió muy bien Giovanni Boccaccio, que dijo que alguien podía estar perfectamente sano por la mañana y estar muerto antes de que se pusiera el sol. Imaginemos el terror. La señal más temida, sin duda, eran esos bultos, los famosos bubones. Si te salían, sabías que el final estaba muy, muy cerca. Cuestión de días, a veces menos. Pero ojo, la enfermedad no solo destrozaba el cuerpo, iba mucho más allá, el miedo. El miedo al contagio fue tan intenso que rompió lo más sagrado que había, la familia. Padres abandonando a sus propios hijos, cónyuges que huían el uno del otro. El pánico era total, paralizante. Cada casa se convirtió en una trampa y cada vecino en una posible amenaza mortal. A ver, tenemos que ponernos en su lugar. Un mundo sin la más mínima idea de lo que es una bacteria, un virus, nada. ¿Cómo se reacciona ante algo que parece el fin del mundo? Pues la sociedad medieval, completamente aterrorizada, buscó respuestas, y las buscó en los extremos más desesperados. Y aquí tenemos las dos caras de esa desesperación. Por un lado estaban los flagelantes. Iban en procesiones, azotándose a sí mismos en público. ¿Por qué? Porque creían que su propio sufrimiento, su dolor voluntario, calmaría la ira de Dios. Y por otro lado, la cara más oscura, la búsqueda de culpables, la violencia de los pogromos, donde se acusó falsamente a las comunidades judías de envenenar los pozos. Una locura que desató masacres terribles por toda Europa. Pero el verdadero asesino siguió siendo un misterio durante, más de 500 años. Es increíble. Vamos a dar un salto enorme en el tiempo, hasta la era de la ciencia, para por fin desenmascarar al culpable de tantísima muerte. Mirad esta línea de tiempo. Es que es alucinante. Casi 550 años, medio milenio. Eso es lo que separa la llegada de la peste de que por fin alguien supiera que la causaba. No fue hasta 1894, ya a finales del siglo XIX, cuando un médico suizo, Alexander Yersin, dio con la clave y aisló la bacteria. Y aquí la tenemos, Yersinia pestis, el pequeño asesino. Lo más fascinante y a la vez terrorífico es que esta bacteria evolucionó de otra que era, bastante más inofensiva. Solo hizo falta un pequeño diminuto cambio genético. Ese cambio le permitió vivir dentro de las pulgas. Y ese detallito, para la humanidad, lo cambió absolutamente todo. Y el ciclo de transmisión es macabro, pero terriblemente eficaz. Fijaos, la bacteria crea una especie de tapón gelatinoso que bloquea el estómago de la pulga. ¿Qué pasa? Que la pulga se está muriendo de hambre, literalmente. Así que pica y pica desesperadamente a lo que pille. Y en cada picotazo, al intentar tragar, vomita un torrente de bacterias directamente en la sangre de la víctima. Un mecanismo letal. Y así es como saltaba de las ratas a los humanos. Pero claro, hay que entender una cosa. La bacteria, la Yersinia pestis, fue solo la chispa que encendió el fuego. La Europa del siglo XIV era en realidad un auténtico polvorín. Un mundo que estaba, sin saberlo, listo para arder. Europa estaba increíblemente vulnerable. Para empezar, la superpoblación. Las ciudades estaban abarrotadas, no lo siguiente. Además, apenas unas décadas antes, la gran hambruna había dejado a la gente muy debilitada, con los sistemas inmunitarios por los suelos. Súmale a eso guerras constantes, como la de los 100 años, con tropas moviéndose por todas partes. Y la guinda del pastel, el saneamiento. Bueno, ¿qué saneamiento? No había alcantarillas, el agua estaba contaminada y las ratas campaban a sus anchas dentro de las casas. Era, el caldo de cultivo perfecto. La devastación fue casi total. Cuesta imaginarlo, pero de las cenizas de ese mundo medieval, de esa vieja Europa,
Algo totalmente nuevo estaba a punto de nacer, porque la peste, y esto es clave, no solo destruyó, también de una forma brutal transformó. Vamos con la cifra, porque es que es muy difícil de asimilar. Un 50%, la mitad. La mitad de la población de toda Europa desapareció en solo 4 años. Y ojo, que en algunas zonas fue mucho peor, se habla de hasta un 80%. Pueblos y ciudades enteras que quedaron literalmente vacíos. Y aquí viene la gran paradoja de toda esta tragedia. Con tantísima gente muerta, de repente, los que quedaban vivos, los trabajadores, valían oro. La mano de obra se volvió increíblemente valiosa, y por primera vez en siglos, los campesinos que sobrevivieron tenían poder. Poder para negociar. Podían exigir mejores salarios, mejores condiciones, algo que antes de la peste era, impensable. Y este es el punto clave, el que lo cambia todo. La peste negra le dio un golpe mortal, definitivo, al sistema feudal. Porque de repente, tener muchísimas tierras no servía de nada si no tenías a nadie que las trabajara. Todo ese viejo orden social, esa estructura que había durado siglos y parecía inamovible, pues empezó a desmoronarse. Y ese cambio se notó en todas partes. Fue una reacción en cadena. La Iglesia, incapaz de dar respuestas o de detener la plaga, sufrió una crisis de autoridad brutal. La medicina de la época fracasó estrepitosamente. Y eso despertó un nuevo interés por la observación, por la anatomía, por entender de verdad el cuerpo humano. Incluso el arte cambió. Se obsesionó con la idea de la danza macabra, un recordatorio constante de que la muerte se lleva a todos por igual, ricos y pobres. Y así, casi sin querer, de entre los escombros se estaban sentando las bases de algo nuevo, el Renacimiento. Así que para terminar, nos queda esta pregunta en el aire. ¿Fue la peste negra la grieta en ese enorme muro de la Edad Media por la que al final se coló la luz de la modernidad? Obviamente, sin romancizar ni por un segundo una tragedia de esta magnitud, es innegable que la peste fue algo más que muerte. Obligó a Europa a reinventarse desde los cimientos. La empujó de una forma muy dolorosa, eso sí, fuera de la Edad Media. Fue, en cierto modo, la catástrofe que, al arrasarlo todo, hizo posible un nuevo comienzo.